Les doy la bienvenida a un nuevo segmento de crítica de cine aquí en Pistas Sonoras, donde nos acompaña nuestro invitado habitual, que es Alonso Aguilar, productor audiovisual y crítico de cine en varios medios nacionales e internacionales. Y bueno, nos vuelve a acompañar el periodista y crítico de cine Armando Quesada, que bueno, está cursando sus estudios en España, pero sacó el rato para conversar con nosotros. Así que bueno, muchas gracias, Armando. Hoy vamos a hablar de dos películas que son casi que diríamos que los extremos opuestos del cine contemporáneo. Una es Memoria del tailandés Apichatpong Veerasatakul, que es una película del 2021, y la otra es Elvis de Baz Luhrmann del 2022. Bueno, dos películas que no tienen nada que ver entre sí, pero que les encontramos algunas cosas interesantes que comentar. Así que vamos a empezar con Memoria de Apichatpong, que creo que lo primero que podríamos comentar es esta trayectoria que ha tenido Apichatpong Veerasatakul como cineasta desde sus inicios en los 2000, finales de los 90 incluso, que bueno, empieza siendo un realizador como muy aclamado, muy de culto y llega como esta consolidación con la Palma de Oro en Cannes en el 2010, que es algo parecía bastante improbable que llegara a tener un galardón como de esa estatura. Y bueno, se ha convertido en una figura, digamos, emblemática de lo que es el cine de autor, incluso lo que se ha llamado cine contemplativo, ¿verdad? En la contemporaneidad. Entonces, un poco, ¿qué relación tenían ustedes con el cine de Apichatpong hasta el momento? Bueno, en mi caso, Pichapón, no es por un buen rato, fue un director que yo, digamos, cuando me preguntaban mi director favorito, yo pensaba en él como entre las primeras opciones. Eh, es un director que conocí sobre todo bueno, Uncle Boomy fue como el tío Boomy y que recuerda sus vidas pasadas, que fue la película con la que ganó la Palma de Oro en 2010. Pero siempre Tropical Malady, que es su película anterior y la que muchos consideran quizás como su gran obra, digamos, es una de mis películas favoritas. Entonces también como a partir de como ese entusiasmo exploré, bueno, bastante la filmografía de él. No he visto todos sus cortos, pero he visto todos sus proyectos largos y mediometraje de Mekong Hotel. Y es una filmografía que en realidad me parece también como no solamente bastante sólida y destacable, sino que también mantiene a pesar de mantener como los elementos como estilísticos y conceptuales como recurrentes como un autor de, bueno, este nivel, digamos, como del cine, del cine mundial, digámoslo así, también lo que más me parece interesante de Pichapón es cómo diversifica como proyecto a proyecto, como manteniendo como líneas como estéticas y líneas como conceptuales muy cercanas a él, pero siempre como explorando como algún elemento diferente, digamos, sin hacer como un rant muy largo sobre la trayectoria, digamos, empieza como con elementos pseudo documentales y como experimentos surreales con Mysterious Object at Noon. Luego ya en Blissfully Yours va incorporando más como los elementos como melodramáticos y atmosféricos que tendrían como a caracterizar su cine. Y ahí tiene como una evolución hacia el misticismo, digamos que casi que llega como a su punto máximo con Uncle Boomy. Y ya luego, digamos, como en Cemetery Splendor, también como una propuesta un poco más estilizada, me parece un poco más como enfocándose como en mantener como esta construcción animista como tailandesa, que es también algo recurrente en su obra, pero siempre buscar nuevas formas de explorarlo. Y en esta última en memoria que vamos a estar hablando hoy, eh, me generó al mismo tiempo como interés ver como que, bueno, porque no la saben, vamos hablando de esto, que es una película que fue grabada en Colombia y que ya tiene a Tilda Swinton como su protagonista. Ujú. Por un lado tenía como ese interés de ver como, seguir viendo como a uno de mis autores favoritos reinventarse, y por otro lado un poco de escepticismo y duda de ver si es que había sido una víctima más como el modelo de coproducción mundial, digamos. Sí, no, no sé, Armando, que es más, digamos, admirador como del cine clásico, tal vez una narrativa más clásica, la impresión que nos da, y quizás como que, bueno, Apichatpong es un poco está en el lado opuesto de eso, como cómo ha sido su relación con su cine, ¿ha sido admirativa o ha sido como, ha tenido sus altibajos? No, para mí definitivamente es admirativa. A diferencia de Alonso, no he visto todas sus películas, tengo varias pendientes aún, pero para mí todo lo que ha hecho, de lo que he podido ver, es siempre sobresaliente. O sea, sus películas recientes, Cemetery of Splendor, Uncle Boom, todas estas son, es decir, creo que dentro de las últimas 2 décadas es como los directores que más han dejado como una marca, tal vez siempre como en el circuito este de festivales, porque como decía Alonso, como que ha ido creciendo, ha ido como estableciéndose ya como una voz de referencia, pero creo que con la particularidad de que ha mantenido
se ha mantenido fiel a esa voz que tiene, a ese estilo, digamos, que creo que incluso en Memoria, que creo que me parece que a mí me gustó más que Alonso, siento que a pesar de que sí está trabajando en este modelo de coproducción en Colombia con una actriz famosa y demás, Claro. siento que todas sus marcas están ahí, siento que se ha mantenido igual lo que es su lenguaje, se mantiene intacto, y creo que es algo lo que más para mí sobresale de su cine, esa de poder crear un estilo completamente propio, es decir, como se sabe, su puesta en escena, su búsqueda o exploración de lo místico, que creo que es lo que más me gusta de su cine, creo que es lo que a mí más me atrae y creo que se ha mantenido consistente y creo que hasta memoria todavía puedo decir que es otra entrada sobresaliente para mí en su filmografía. Sí, que como ya nos adelantaban, Memoria es la primera película que hace Apichatpong fuera de Tailandia, porque evidentemente ha tenido muchos problemas con el régimen, digamos, autoritario y monárquico de Tailandia. Entonces, en realidad creo que hay un elemento ahí político también que implica que tenga que filmar ahora fuera de Tailandia. Y es además la primera que hace con una actriz reconocida mundialmente, que es Tilda Swinton. Em, Hablemos concretamente de esta película, ¿verdad? A mí me parece como todas las películas de él es muy inquietante, tiene esta cualidad hipnótica, etcétera, digamos, tiene rasgos estilísticos comunes, pero quizás, en mi opinión, a pesar de que a mí me pareció una película muy buena, sí la sentí un poco menos acertada que las anteriores, digamos. Siento que hay como muchos hilos sueltos que no terminan funcionando del todo, como si quisiese abarcar mucho en una película que tampoco tiene una trama muy desarrollada, incluso es hasta un poco difícil como hacer una sinopsis. No sé, bueno, ¿cómo la percibieron ustedes? Sí, yo creo que eh, es una película que no diría que es un pecado de la película, pero al menos a mí, se siente un poco como los grandes éxitos de Apichatpong en términos como de la experiencia sensorial que ofrece la película. Ujú. Y un elemento que, bueno, esto hablaba también con un amigo cuando la vi, luego de salir de la sala, que no es algo necesariamente negativo, pero que es algo que a mí, quizás como alguien que ya ha seguido como toda su trayectoria, me parece que es menos interesante o menos estimulante, es sentir como que los aspectos que siempre han sido destacados de su formalismo, digamos, sobre todo en cuanto a su construcción de atmósferas sonoras y su juego como con la temporalidad, en esa película son expresadas de manera más literal, digamos así. Como literalmente estamos hablando de que, por ejemplo, el sonido es un sonido, o sea, es una materialización dentro de la película, digamos, es un elemento narrativo que se sigue. Y eso también, al menos a mí, me quita un poco como ese sentido de imaginación que tiene otras dos películas, pero al mismo tiempo me cuesta como criticarlo como per se, porque al final de cuentas creo que es una experiencia que se sale bastante. Estoy de acuerdo con Armando en que se mantiene muy en línea con lo que es la propuesta de Pichapong. Y de hecho, yo creo que si le recomendaría una película a alguien para entrar a su cine sería esta, particularmente porque creo que es más identificable y está más frontalmente, digamos, como cuáles son las virtudes como este director. Ah, ok, digamos, como estos juegos, como las atmósferas sonoras, como estos elementos elípticos, este mal llamado realismo mágico, digámoslo así, digamos, como este juego como con texturas oníricas dentro de una puesta en escena no aséptica, pero naturalista. Entonces, como toda esta combinación de elementos, siento que en memoria queda muy frontal y creo que eso está bien por un lado, pero al mismo tiempo como que esa expresión sin las partes más usadas o más erráticas, digamos, de todas sus películas, por ejemplo, bueno, la película también tiene un elemento distintivo que creo que funciona muy bien, que es la comedia, de hecho creo que es las películas más graciosas de Pichapón, pero aparte de eso, creo que sus películas anteriores sí se dan un poco más ir en términos como exploraciones formales, sea como la inserción como de los créditos iniciales en Blissfully Yours a los 40 minutos, o como en Uncle Boomy, que es también como una narrativa mucho más como mística, o Seven Splendor también, que hay como juegos más constantes como con una narrativa coral. En estas, de nuevo, no es algo personal, quizás como de estar como sobreexpuesto a su cine, pero sí creo que es una película sólida, pero a la vez como que no me capturó Mario y yo como las anteriores de él. Pero podríamos decir, antes de darle la palabra a Armando, que sí es un buen punto de entrada para alguna persona que quiera conocer el cine de Pichapón, porque si no le gusta esta película, no le va a gustar probablemente Ah, ninguna no, otra. sí, más bien yo diría que es el punto de entrada. Como a partir de este momento, antes yo decía como que Tropical Malady podía ser como un buen punto de entrada. Yo creo que esta es la mejor película para entrar a Pichapón. No sé si comparten esa impresión. Sí, yo lo comparto. De hecho, he escuchado y leído en varias ocasiones ese comentario que es una película un poco más accesible de Apichatpong. Eh, pero incluso decir que es accesible hablando de su cine es realmente lo que tanto dice eso, porque por ejemplo, cuando yo lo fui a ver en salas de cine acá en Madrid,
Igualmente, varias personas se salieron durante los primeros 15 20 minutos. Entonces, sí es cierto que tal vez el lenguaje, el desarrollo de la trama sea un poco más, menos, ¿cómo decirlo? Tal vez menos abstracto que en otros de sus O un películas. poco más lineal, tal vez, Sí, sin un dejar poco más de ser. lineal, Sí, sí. sí. Sí, Ujú. es cierto, sí, pero sí, sí mantengo que es como completamente coherente con lo que venía trabajando antes. Sí debo decir que con respecto a lo que dijo Marvin ahora sobre que, digamos que tal vez la trama no es tan redonda, sí yo tengo un problema grande con la narrativa, que es particularmente el final. Que es decir, no sé, en sus otras películas, algo que siempre me cautivaba, que me encontraba muy estimulante, era como siempre, realmente no habían como pistas o cosas claras, o realmente todo había que inferirlo, nunca se decía Sí, nada sí, no hay directamente. explicaciones de... Sí, sí, Ujú. y realmente cuando él viene trabajando esto, este tipo de narrativa, cuando en esta película al final nos da como una especie de explicación, que igual obviamente no es una explicación directa y clara, pero hay como una Pero igual es sobrenatural, referencia, una digamos. serie de imágenes que nos dan una explicación del origen del sonido, de lo que ella está pasando. Esto para mí, no sé, para mí me hizo desconectar, por ejemplo. Esto siento que, no sé, hubiera preferido algún otro tipo de solución a lo que se nos estaba contando, pero igualmente no creo que sea lo suficiente para traerse abajo la película. Creo que por lo demás, las virtudes que hemos señalado, creo que están ahí. Sí creo que por el otro lado, esta exploración de lo místico tal vez le salga un poco menos natural al tratarse de un ambiente con el que no está familiarizado, bueno, con el que está familiarizado, pero no es su país. Es decir, claramente para él siendo tailandés va a poder expresar como las particularidades de su cultura, las regiones rurales de Tailandia, de una forma más orgánica que en Colombia, por más que estudie, por más que lo explore este territorio, pero sí siento que lo hace, o sea, que acopla su estilo y su forma a esta nueva atmósfera, y siento que le sale bien. Es decir, tal vez no sea tan profunda o tan estimulante como lo era en Tailandia, pero creo que igualmente es un punto medio interesante entre esta, digamos, zona rural colombiana, el estilo Pichapón, y creo que se surge un balance bastante interesante que a mí me gustó mucho. Sí, que igual sigue siendo el trópico, de alguna manera, Exacto. porque es el trópico Ujú. americano. Que también hay algo de nuestra mirada como espectadores latinoamericanos también que creo que va a influir en la lectura que uno haga de la película, porque, claro, yo quería preguntar si un poco también el fenómeno Apichapón y todo lo aclamado que ha sido en los últimos 20 años eh, tiene que ver evidentemente con méritos innegables de su cine, pero también no se puede negar que a veces desde los críticos occidentales, entre comillas, hay como una exotización, ¿verdad? Entonces parecen menos exóticas estas preocupaciones del cine de Apichapón cuando las vemos escenificadas en un país latinoamericano que es tan cercano a nosotros como Colombia, que bueno, tampoco no por nada Colombia es un país donde el llamado realismo mágico es considerado parte de la cultura literaria y hasta de la vida cotidiana. Entonces, no sé, cómo verían esa traducción cultural. Yo creo que Apichapón es muy consciente de que no está trabajando como en su zona de confort, en términos como de la locación específicamente. Y es algo que también creo que es parte de la propuesta en sí. De hecho, la propuesta es justamente el personaje de Tilda Swinton es una persona que no es de Colombia, está como viendo como espectadora, como Ujú. todas esas ocurrencias que suceden, no en la narrativa, sino como las viñetas como de este misticismo que vemos en la película. Bueno, más que misticismo es casi, bueno, sin caer en spoilers, si es que no puedo spoiler una pichapón, es más como una expresión de otro mundo, digamos así, de ser un poco escueto. Yo creo que eso también es a pichapón, también como no queriendo apropiarse necesariamente como de elementos de, no, místicos o mitológicos como de una cultura que no es suya, sino que es como él trabajando un poco como desde afuera, como con intereses y referentes estáticos que le llaman la atención, sobre todo, bueno, hacia el final de la película es más que todo enfocado también como en esa jungla que podríamos hacer equivalente como con la zona, también como el bosque tropical que vemos en Concan y en sus películas. Eh, pero sí, no creo, de hecho, la película, por dicha, que ese era uno de mis principales miedos, como que fuera nada más como este pastiche como de realismo mágico derivativo, que no pensaba que iba a pasar, pero al mismo tiempo tenía ese miedo. Creo que sí se separa, sí se distingue bastante, digamos, como de los elementos que es más derivativos, como del cine festival, que post-Apichapón, que se han incorporado algunos elementos como a su cine. Eh, sí, yo diría que no, la película en sí, sí noté que tuvo una recepción diferente en términos como de cómo fuera seguían en políticos latinoamericanos y políticos estadounidenses. Eso me pareció muy interesante ver cómo fue un poco más aclamada en Estados Unidos, que fue un poco más fiscalizada en Latinoamérica, me dio la Ujú. impresión.
Ujú. De nuevo, es una película que creo que el consenso es que es una buena película, pero digamos, en términos como compartidos como tal de Pichapón, quizás para algunas personas sí fue como, ok, quitarle como ese contexto, quitarle esos elementos autóctonos y propios, identitarios, que al final de cuentas Pichapón en muchas películas ponía mucho de él, sobre todo en la primera mitad de su carrera. Creo que sí le... No, es que me cuesta decir que le resta, pero creo que sí evita que la película llegue como a esta gran nueva obra, porque al mismo tiempo es un poco resultado o consecuencia de su carrera, que era habían como expectativas un poco insostenibles, que era como cada vez que Pichapol saca una nueva película va a ser una obra maestra y va a ser la mejor película del año, que obviamente, bueno, se vuelve un poco complicado mantener como ese tipo de Claro. expectativas, Mm. eventualmente, o sea, por méritos propios, por cambio estilístico o por simplemente por agotamiento de los círculos de nicho, iba a pasar que alguna película va a ser recibida de forma diferente. Sí, es cierto lo que dice Alonso sobre este recibimiento en la prensa anglo. Por ejemplo, Sir Film Comment la puso como la mejor película del 2021. Creo que también Sight and Sound la puso altísimo en el top que hace todos los años. Em, pero bueno, a ver, sí siento que la forma en que Apichatpong, por ejemplo, pienso como el último tramo de la película, cuando la protagonista se mueve ya de la ciudad al campo, algo que yo estaba pensando mientras la veía es que, por ejemplo, la forma en que filmaba la secuencia onírica o cuando, como filmaba, digamos, a las personas locales o, digamos, el ambiente, digamos, los árboles, la naturaleza y demás, es decir, yo sentía que había completamente una mirada coherente, es decir, como sí, no es tal vez el lugar donde él se sentiría en su zona de confort, pero es completamente, es decir, para mí se siente orgánico, para mí se siente como él, digamos, sí, en otro ambiente, pero expresando esas mismas preocupaciones, esas mismas inquietudes y haciéndolo de una forma en la que su mirada se adapta a este nuevo lugar. Es decir, yo para mí eso no le resta, para mí más bien lo hizo tal vez verlo con una forma, porque si vemos algo, por ejemplo, un país como Tailandia, con el que no estoy nada familiarizado, tal vez incluso ahí se vuelve más fácil para mí nada más como que es decir, verlo con esta mirada exótica y demás, y que se vuelva todo como muy ajeno. Y Ujú. creo que incluso verlo en un ambiente con el que uno puede estar más conectado por cercanía geográfica, cultural y demás, me hizo tal vez incluso poder quitar ese filtro y poder ver nada más como la exploración de los temas que él quiere, en los que quiere meterse de una forma un poco menos filtrada, y eso, o más filtrada, mejor dicho, y eso creo que me hizo darme cuenta de lo auténtico y de lo fiel que se ha mantenido a su estilo y la forma en la que puede lograr esto mismo efecto en ambas atmósferas, siendo tan diferentes Sí, y con las preocupaciones. claro, igual ningún director o directora está, por decirlo de esa manera, esclavizado a su país de origen para crear. Y es común en la historia del cine, incluso los mismos directores, grandes directores que vinieron de Europa hacia Estados Unidos y tuvieron que adaptarse a ese nuevo mundo también, o directores asiáticos que han incursionado en Europa, o Kiarostami haciendo películas en Francia y en Japón al final de su carrera, además. Entonces tampoco no es nada necesariamente nuevo y no necesariamente tiene que afectar el cine de un realizador, digamos. Solo que quizás a Pichapong, por ser tal vez la única referencia que se maneja fuera de Asia del cine tailandés para la mayoría de gente, entiendo que puede haber gente que esté más familiarizada con el cine tailandés, de alguna manera sí se vuelve como sinónimo, ¿no? De Tailandia, Pichapong, por lo poco que conocemos precisamente del cine de ese país. Entonces, lo cual puede ser un poco injusto para el cine de ese país, pero pasa también por cuestiones de distribución, de qué es lo que se difunde en otros circuitos y demás. Entonces, bueno, también se da como esa excesiva asociación entre el cineasta y su país, digamos. No sé cómo ven eso ustedes. Ya para ir Sí, con... Mm. totalmente, yo creo que es cierto esto, o sea, como que de nuevo, él es como prácticamente la única voz conocida, o sea, por lo menos a nivel de festivales y demás de Tailandia. Creo que por eso también todo este nivel, es decir, como toda esta emoción que se produjo entre los círculos de críticos y demás, de cómo iba a ser verlo a él trabajando en otro país, eh, yo creo que finalmente el resultado es positivo, es decir, sí siento que lo que mencionaba Alonso al principio, siempre surge como esta inquietud de que, bueno, como una estrella de Hollywood y demás, si esto va a ser realmente, no sé, o sea, como sí tendría que adaptarse a unas nuevas normas narrativas según, ya que está Que trabajando. de todas maneras es Tilda Swinton, ¿verdad? Que Sí, es una actriz famosa, pero no es tan ortodoxa, no es Scarlett Johansson tampoco, ¿verdad? no, y ha trabajado con Bela Tar y con otros Ujú. directores así como de muy alto calibre, Derek digamos, Jarman, pero sí, sí. sí, sí, y bueno, y no sé si, es decir, como si esto implicaba como que le iban a decir como, no sé, poner algún tipo de limitación que tal vez trabajando en Tailandia no iba a tener,
pero si la hubo, para mí honestamente no se nota. Es decir, creo que ahí está, como decía antes, para no repetirme, ahí está él, ahí está su estilo y creo que se mantiene aquí en memoria. Ujú. Sí, estaría de acuerdo, ¿no? Como que las impresiones que he expresado quizás como de manera menos entusiasta sobre la película no tienen que ver con el cambio geográfico per se, sino más como con el tipo de exploración que quiso hacer la película, que también al mismo tiempo está permeada por ya este entusiasmo con el resto de su cine. Entonces también creo que como filme, aún si le quitamos el nombre a Pichapón, es una película que igual vale la pena como comentar por la maestría que tiene y una vez como contextualizando todo su trabajo también es muy interesante ver cómo esta progresión y evolución de los elementos que hemos visto recontextualizarse película tras película. Ujú. Y bueno, está interesante también ver cómo, qué pasa entonces como con el contexto del cine tailandés en el mundo del festival, más allá de Pichapong. Sí, Algunos directores que me parece que vale mucho la pena son Anoche Subichakornpong, que tiene una película, bueno, Krabi 2562, que salió hace un par de años y el año pasado sacó Come Here, que son bastante, como que se vislumbra que es como la nueva figura como del cine tailandés. Y hay otro que se llama Nawapol, y el apellido no me atrevo a decirlo, eh, que también es un cineasta muy interesante. Y bueno, pero lo que más me igual, interesa es, Alonso, son referencias emergentes, ¿verdad? Tampoco podemos decir que sí, están a un nivel, o sea, como no se manejan tantos esos nombres en, fuera de Tailandia, excepto en círculos cinéfilos muy sí, claro. de Y nicho, bueno, ¿verdad? el nombre de Noche creo que va progresivamente a tener un poco más de crossover, pero lo más Sí, interesante, la idea que quería dar es como que son cineastas que se separan un poco de las expectativas que permeó un poco como el cine Pichapón, de que el claro. cine de Tailandia tiene que ser de cierta forma. Entonces también Sí, emocionado por ver qué más sale de Tailandia más allá de claro. Pichapón. Otro asunto, ya para terminar con el comentario de memoria, es que, y creo que esto es importante porque cuando surge Apichapong Beresetacul como figura de cine festival, estaba como esta ola de llamado, mal llamado, o como queramos decirle, cine contemplativo, que creo que en 2022, yo como aficionado al cine ya me parece algo de otra época, digamos, de alguna manera él se mantiene dentro de su singularidad como autor sin representar ya ninguna tendencia actual. Quizás en los 2000 sí representaba un poco esa tendencia. Ahora creo que el cine de autor de festivales ha tomado otros caminos. Hemos hablado, por ejemplo, de Mandico en otros programas, ¿verdad? Que son más fabulistas, más narrativos, no tienen como esta morosidad en la narración, ¿verdad? Quizás ante la saturación que produce el exceso de languidez, la vaguedad narrativa de mucho de este mal llamado cine lento, creo que la tendencia internacional va por otro lado y bueno, Pichamón entonces está un poco en su propio universo ya, ¿no? No sé cómo lo ven. Sí, para mí por lo menos siento que ese debate sobre cine lento, incluso este término siento que ya no lo leo, como que ya ha ido desapareciendo o siendo superado, Afortunadamente. sí, como dice Marvin, pero siento que lo que hay es lenguajes, o sea, diferentes, tal vez haya coincidencias, o sea, o movimientos, o Ujú. diferentes directores que pueden ser diferentes países, o lo que sea, pero hay coincidencias tal vez en la forma en que deciden, no sé, realizar su puesta en escena o demás, pero creo que, no sé, el término cine lento como tal, siento que ya como que no nos dice nada realmente. Tal vez hubo como lo que decía usted ahora de principios de los 2000 y todo esto, esta como coincidencia entre varios directores como con un estilo, digamos, que provocó una conversación sobre lo que estaban haciendo en ese momento. Pero sí, pero creo que ya lo que vamos a hablar de directores con su respectivo estilo, pero categorizarlos o meterlos en saco de cine lento o cualquier otro término, no, me parece que ya va quedando como desfasado. Ujú. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y al mismo tiempo creo que nunca fue un término que se sostenía por sí mismo, porque era un término que intentaba como poner dentro de una bolsa como a Abel Attar, a Paz Encina y a Laf Díaz, que son todos directores como Pedro con Costa también, que Pedro Costa también, como con referentes y con aproximaciones al cine bastante disímiles y contrastantes. Creo que intentar ser más descriptivo sobre el uso del tiempo cinematográfico, sí, pero sí, totalmente. por dicha creo que hemos superado eso y al mismo tiempo eh, creo que cada una de estas voces ha encontrado su forma de seguir exploraciones por esos lados, pero por dicha hay menos interés también como en crear como estos cánones, estos subgéneros. Creo que en general como que sea algo positivo que diría en la evolución crítica es como que se ha apropiado un poco más como incorporar como esta heterogeneidad y como este eclecticismo como el mundo, bueno, a veces cuando surge como dentro del mundo de festivales y intentar como ponerle menos etiquetas a todo porque se vuelve un poco muy, bueno, muy generalizador, digamos, en fin de cuentas. Sí, bueno, concluimos la discusión de esta película, Memoria de Pichapón Cetácul, que estuvo en el Festival Internacional de Cine de aquí de Costa Rica y bueno, también se puede ver en la plataforma Movie.
Y vamos a irnos al otro lado, digamos, de la estética del cine mundial. Vamos a pasar de lo más refinado de los festivales a lo más comercial, por decirlo, no de manera despectiva, pero vamos a hablar de la película Elvis de Baz Luhrmann, este director australiano, de alguna manera infame, digamos, por su cine estridente, deliberadamente anacrónico, ¿no? Él dirigió una adaptación de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio en los 90, el musical Chicago, esta adaptación del Great Gatsby también que fue muy divisoria, en realidad no me pareció una adaptación de ese clásico particularmente satisfactoria. Pero bueno, este 2022 se mete con esta figura mítica de la cultura popular estadounidense y diría que la cultura popular mundial, que es Elvis Presley. Entonces podemos empezar hablando de esta película y sobre todo de lo que se ha llamado como la biopic musical como género, que ha tenido algunos exponentes, eh, en mi criterio, no muy destacados, como Bohemian Rhapsody en los últimos años. Y yo creo que esta sigue un poco en esa línea, pero creo que toma un poco más riesgos, aunque sea formales. No sé ustedes cómo lo ven. Bueno, para mí, definitivamente, y a la vez creo que es la película más desatada de Baz Luhrmann, que no es un director que yo particularmente tenía como un aprecio particular y nada por el estilo. Elvis creo que sí existe muy, al menos del que he visto, poco que he visto su cine, que es bueno, The Great Gatsby y como clips de Romeo y Julieta y Moulin Rouge, Australia. Ujú. Es una película que sale un poco de la nada, en términos como de lo que estamos acostumbrados, digamos, con su formalismo. Siempre es un director que se le reclama mucho el uso como de lo kitsch y como de lo, digamos, como el término tacky en inglés, digamos, como el mal gusto. Mal gusto, sí. Un mal gusto no intencionado necesariamente, como no es como alguien que le interesa lo camp O como necesariamente. diríamos en Costa Rica, polo. Sí, no quería usar el término, Volada. pero Sí. llegamos a eso, sí. Ujú. Eh, y en Elvis creo que, al menos, bueno, adelantando un poco, que me parece una maravilla de película, eh, creo que lo que funciona es que no hay ningún tipo de mesura por ningún lado. Es una película como que no estoy seguro por qué, pero nada más dejaron como que Baz Luhrmann hiciera como una construcción maximalista, como de 2 horas y media, donde los primeros 100 minutos son un montaje, literalmente, y luego hay como un drama de época. O sea, como es una película solamente en lo formal, bastante interesante de ver y al mismo tiempo creo que bastante divisiva, porque lo que representa, de nuevo, es como digamos, como ese tipo de maximalismo, de extravagancia, de tirar todo, de hacer como 15 cortes por cada 2 segundos. Ujú. Va a generar detractores porque es una visión muy poco ortodoxa, digamos, presentar cine, y a la vez va un poco como en contra de que los parámetros establecidos en el siglo XX de lo que es como buen cine. Pero al mismo tiempo, justo por eso me parece una obra Sí, sí, fascinante. igual, digamos, los ejemplos de biopic que hemos visto generalmente están como dentro de esta línea de lo que llamaríamos la respetabilidad o Oscarizables, sí. el cualité, ¿verdad? Y creo que esto tira por la ventana, como todos esos esquemas. No sé, Armando, también que le gustó la película, ¿qué nos podría decir sobre eso? Sí, creo que mi entusiasmo no llega tan lejos como el de Alonso. Es decir, creo que es una muy buena película. Fue una sorpresa. Aclaremos nada más que a Alonso le gusta Cats, la película. Entonces, Por creo que razones distintas hay que que tomarlo con podemos... una pizca de sal. Entonces, bueno, continúe, Armando. Claro, pero sí estoy de acuerdo en que esta película, es decir, esa falta de mesura creo que es su mayor virtud definitivamente. Baz Luhrmann es un director que, sí, que no diría que me desagrada, pero simplemente como que me era irrelevante hasta el momento, como lo que he visto de él, que ha sido poco igualmente. Esta película, particularmente sus primeros 100 minutos, es decir, es la forma de una caricatura prácticamente. Es decir, todo lo visualmente, el sonido, es decir, como juega, por ejemplo, la escena en donde Elvis de niño escucha como a un músico negro Dictador. cantando la canción de Ah, bueno. blues Sí, y sí. que empieza a jugar con esta melodía y la repite una y otra vez y mil veces y demás. Son cosas como que no son usuales en una película de este tipo. Es decir, yo no creo que uno vería una escena así en Bohemian Rhapsody, por ejemplo, o en la película de Elton John. Elton John, sí. Son, sí, como que causan como cierto, no sé, como impacto al momento, como que lo sacan a uno como lugar de confort, de una forma tal vez poco usual en este tipo de cine. Sí creo que son esos 100 minutos la parte más fuerte de la película, es decir, cuando todo es como muy imprevisible, ya luego la película como que toma un poco el camino ya de biopic. Más convencional, sí. Sí, igual tiene algunas Claro. escenas muy fuertes, o sea, como muy fuertes dramáticamente, quiero decir que están bien realizadas y demás. Por ejemplo, la escena de Elvis despidiéndose de su esposa, que llegando al final, por ejemplo, son escenas que están muy bien, está bien actuado y demás.
pero es cuando la película está como completamente fuera de cualquier tipo de control cuando está en sus mejores momentos. E Mm. incluso cosas como, por ejemplo, el personaje de Tom Hanks, que por momentos es casi que el protagonista, es completamente sacado de una caricatura. Es decir, por momentos, al Un inicio es villano. algo que me costó. O sea, yo tuve como una curva durante la película como para poder adaptarme como a ese, no sé, a ese tipo como de presentación desde el maquillaje, todo, la forma en que, como el delivery de las líneas, todo es muy extraño. Y como que es Sí, cierto que hay como es como un gusto adquirido, pero realmente siento que al final funciona. Y claro. realmente no se profundiza para nada, realmente, que es algo que he visto como en críticas negativas, que a mí realmente no me importa, que no se profundiza como realmente más allá de lo que ya se sabe en la vida de Elvis y demás, pero creo que es claro que a Baz Luhrmann no le interesaba eso. Lo que No, le no. interesaba era jugar con su figura y crear este musical extraño donde jugando con lo kitsch, y creo que el resultado, si bien no es perfecto, me parece muy positivo. Sí, que nada más para aclararle a la gente que no ha visto la película, que el personaje de Tom Hanks es una interpretación del manager de Elvis Presley, el infame Coronel Parker, que tuvo como básicamente lo tuvo esclavizado, según la película de Elvis, durante 20 años, ¿verdad? Y se llevaba como la mitad de sus ganancias. Entonces, esta figura excesiva, villanesca, de pasado turbio, que es bastante entretenida en realidad, me parece como un personaje muy entretenido y muy interesante. Ahora, sí, como decían ustedes, yo creo que es una película, es un Elvis sin psicología, al menos hasta la última parte, digamos, es casi como la visión mítica de Elvis, y al final, claro, ya en su decadencia creo que entra en terrenos más psicológicos, pero como se ha dicho en varias reseñas, es como una versión grandes éxitos de la vida de Elvis Presley. Eh, y yo recuerdo que, por ejemplo, los años 2000, que fue cuando empecé como a aficionarme al cine, estaba joven, ¿verdad? Se hablaba como muy despectivamente de un estilo de edición que se le decía como ofensa estética de videoclip, digamos. Yo creo que esta película es como el paroxismo de la estética de videoclip, en donde vemos escenas de diálogo que muchos realizadores las resolvería con plano contra plano, que aquí para hacer, digamos, dos líneas de diálogo, hay como 10 planos, ¿verdad? Que a mí eso a veces me parece molesto de ver y vuelve como incoherente casi la acción, pero no sé, en otro tipo de películas me parece una forma detestable de montaje, pero aquí no sé por qué, por ser tal vez una película musical, me funciona mucho más. Eh, entonces, Luhrmann tiene un estilo, se puede decir, nos puede gustar o no, pero tiene más estilo que cualquier película de superhéroes de los últimos 5 años, porque ya es algo, ¿no? Sí, Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, creo que, o sea, todo en esta película suena mal en papel. Es decir, como si uno lo describe, no hay nada en esto que suena como que fuera a funcionar y funciona. Lo que decía ahora Marvin sobre la edición, por ejemplo, es decir, como incluso la de selección de música, cuando de repente suena Britney Spears o Tame Impala o Doja Cat, o sea, son Oye, como cosas sí, como, es decir, algo que por completo uno no está preparado como para lo que viene, y siento que Baz Luhrmann sabe tomar provecho de eso. Es una película deliberadamente superficial, como está diciendo ahora, o sea, que no tiene psicología, sino no la tiene para nada. Tal mm, vez un poco en el último segmento de la sí, película, sí, un poco ahí, tal vez, sí, como que ya empieza cuando aborda ya como ya sus últimos años y demás, como que tal vez hay un poco más, pero por lo general es una película que es superficial y disfruta de ser superficial. No hay interés en nada más. Y por eso se toma libertades con el lenguaje, con la edición, la música y demás. Y creo que eso es lo que la hace, o sea, más bien esto con lo que pudo haber sido una crítica estética de videoclip, se convierte en su mayor fortaleza. Y creo que es lo que la hace buena al final. sí, yo estoy, bueno, también para aclarar nada más lo de Cats, creo que hay un punto ahí, es interesante la mención porque creo que Cats, mi interés en Cats es sobre todo como que es una película totalmente cuya ineptitud me parece comendable, como un elemento extraño en la maquinaria de Hollywood. En el caso de Elvis, siento que sus ineptitudes son deliberadas, como que es una visión autoral como clara y también como que cada bueno, y decisión, que por más técnicamente excesiva, no, o sea, técnicamente no es inepta, técnicamente está muy bueno, pulida. algunos podrían llamarle ineptitud como a este nivel de maximalismo, que yo Claro, estoy de claro. acuerdo. Pero Ujú. he visto también como la palabra tirada por ahí sobre la película, y creo que justamente lo que está mencionando, de que Baz Luhrmann tiene un interés de Elvis como figura mitológica, casi como un dios griego, digamos, como un arquetipo, Porque, digamos, en términos jungianos, de lo que es como el sistema de estrella en Estados Unidos. Y al final de cuentas, eso es la película. Y de hecho, también algo que vi en unas críticas negativas, que no estoy tan de acuerdo, es que la película no tiene un sentido de ubicación temporal.
que bueno, es cierto, pero a la vez también creo que no va al caso. Como película nunca intenta ser como un periodo, una drama de época ni nada, sino que agarra de nuevo como una visión bastante superficial y sobreestilizada y casi que expresionista de momentos de la historia de Estados Unidos, momentos culturales, digamos, donde empezamos con la secuencia en Luisiana cuando toca por primera vez That's Alright, que de hecho le mete guitarras distorsionadas que no son parte del track, nada más como para amplificar como eh, Ujú. ese sentido. De hecho, ahí creo que está el núcleo de la película y por lo que creo que funciona, que no es una película de Elvis, sino es una película del impacto de Elvis en la cultura popular. Entonces, como la figura de Elvis está como deambulando un poco ahí, digamos, entre recreaciones de sus grandes éxitos visuales también. Por ejemplo, toda su infame etapa de Hollywood pasa como en 3 minutos en un montaje, en lo que alguna película podría solo enfocarse en eso, por ejemplo. Entonces, más como la percepción de Elvis y como su auge y caída, sobre todo en su vínculo con, digamos, como con el desarrollo de Estados Unidos del siglo XX, una decisión que me parece que quizás no se comenta tanto, pero a veces más o menos arriesgada. Es como que Baz Luhrmann, al menos en la película, parece creer que Elvis es un tipo de, como de radical como contenido, digamos, que fue como que fue O al que final o reprimido por su mismo manager, digamos, que sí, sus sentimientos reprimido por más su manager, radicales. reprimido por Ajá. las expectativas como de la Ujú, industria de la música, que es una lectura que, de nuevo, es bastante, un poco a contracorriente con lo que se dice Elvis. ujú. Y justamente con ese tipo de exploraciones de la película y en su segunda parte también, que parecen bastante notables, que no lo expresa de una manera didáctica, sino justamente a través como estas sensaciones. Para mí, de nuevo, vuelvo a esas secuencias de Luisiana cuando toca That's Alright, que para mí es como lo que representa mejor la película cuando está como la pelvis de Elvis, como en un montaje frenético, como con las reacciones como orgásmicas, como del público Claro. femenino, y para mí ahí está Sí. esa es la película, digamos, como esos momentos es la película. También cuando Elvis ya es como esta figura en su trono, en su torre de marfil, digamos, como distanciada del mundo, también obviamente Baz Luhrmann lo hace de la manera más casi que vodevil posible, digamos, como que va en la línea con el personaje del coronel Parker, que para mí es como un villano de los 30 casi, como que solo le falta como tener como un jarro gigante que ya como drogas y que se esté como poniendo a Elvis. Eh, También, como esta segunda parte a mí no me parece que cae la película, pero sí toma un giro bastante inesperado, que se convierte como casi como un drama como de cámara, digamos, donde Sí, son como esta figura como en una decadencia progresiva, donde también son cosas que uno lo dice en papel y suena como risible, pero digamos que en el momento en el que está tocando Suspicious Minds, al mismo tiempo está como haciendo como ese trueque del demonio en el que lo ponen en Las Vegas 5 años, también son como decisiones como que me parecen inspiradas y a la vez como el nivel de mal gusto llega a ese punto en el que es sí, suspicioso. son tan obvias que son inspiradas, Ajá. por lo obvias que son. Exactamente, exactamente. Ajá. Como que esa falta de pudor creo que es algo que hace falta en el cine estadounidense y que a la vez yo siento que he visto como un optimismo de que Elvis, como que Elvis fue muy bien en taquilla, de hecho, hizo como más de 100 millones de dólares. Yo creo que es más como una anomalía, probablemente. No sé si estoy muy cínico, pero no creo que este nivel de maximalismo haya interés ni siquiera en replicarlo. Claro. Bueno, también, a ver, hablando como un poco ya de la figura de Elvis Presley dentro de esta película, pero también en general como mito del siglo XX, también a mí lo que de la película me parece muy interesante cómo narra así a su propia manera, digamos, vulgar y sin sutileza, la rapidez en que se transformaba la cultura popular de los Estados Unidos en esa época, en los 50 y 60, ¿verdad? Porque empezamos con un Elvis de 18 años que representa todo lo que es nuevo, todo lo que es rebelde, todo lo que es transgresor, para que, no sé, unos 14 15 años termine siendo ya un cantante para gente madura, o no lo digo de manera despectiva, pero para señoras, un poco, ¿no? Como una especie de Sandro de Chayanne estadounidense, ¿no? En un tiempo cortísimo, ¿no? Digamos, también mutaba tanto la cultura popular que, digamos, los Beatles lo volvieron un poco anticuado, los Rolling Stones, ni qué decir, lo volvieron anticuado, también la misma música soul que ya se empieza a escuchar más fuera como de las comunidades negras también lo deja un poco anticuado, ¿no? Entonces es muy frenético, ¿no? Como todos esos cambios culturales, ¿no? Y cómo están representados en la misma película, ¿no? Sí, es cierto, y también me parece como que está muy bien trabajada el ritmo de la película, digamos, en cuanto a la edición, como estos cambios que, digamos, que ahora menciona Marvin, o sea, se dan como de una forma muy rápida, es decir, como que no han ni terminado de desarrollar como una etapa cuando ya estamos en la siguiente, y Ujú. luego como que aplica un poco de freno cuando llegamos a su etapa final, como básicamente hace sentir más pesada esta última etapa, este último declive ya de nivel personal y profesional y demás. Siento que eso fue algo que me gustó, es decir, como al puro final, es decir, hay un cambio de ritmo
y de repente todo se siente como más pesado, como es decir, como que si toda su vida hubiera sido un parpadeo, es decir, rápidamente todo esto fue una cuestión de días, de horas apenas, y ya, es decir, este es el lugar donde está al final, como una figura, como decía Marvin, cantando para señoras, ya en la irrelevancia cultural, ya con su voz demacrada y demás, y todo como que tiene como este apogeo en la escena final, cuando hace este montaje con la vida real de cantando esta última, olvidé el nombre de la canción ahora, esta Unchained introducción. Melody. Unchained Melody, sí. Exactamente, sí, que me pareció como una culminación como bastante fuerte de la película en cuanto a que lo logra muy bien, está muy bien logrado. Aunque les decía que ahora la parte final me parecía menos estimulante que el inicio, pero sí creo que ese final está muy bien. Y creo que también refleja como esto, eso que ahora decía Marvin, que es decir, que no solo como los cambios culturales, sino como su juventud se desarrolla así con mucha rapidez, como no tenemos tiempo ni de ver realmente nada los cambios, de realmente procesarlos, y de repente estamos en ese final cuando ya toda la gloria pasó y cuando ya está en este abismo de la irrelevancia. Y eso me pareció también algo muy bien hecho en la película. Sí, Justamente, bueno, de ya hecho, para ir concluyendo, ujú. bueno, no sé si Alonso quería agregar algo. No, brevemente, nada más que Ok, justamente una decisión como estructural bastante interesante es eso, de que él llega como a su cúspide, digamos, y inmediatamente la película se salta como su momento como de gloria, como los discos como más vendidos, digamos, como Heartbreak Hotel, creo que le dedica como 30 segundos, y ujú. luego inmediatamente es como Elvis en el éxito, y luego de nuevo como su etapa de Hollywood también que se salta toda, lo que le interesa es como, ok, ya Elvis decadente, que también creo que creo que tiene mucho que ver con la tesis de la película, de nuevo, como ver más a Elvis como un figmento como del imaginario estadounidense que necesariamente como una persona. Que al mismo tiempo estoy de acuerdo que si hay una psicología en la última parte, cuando el mismo personaje de Elvis tiene como esta lucha interna o al mismo tiempo que ver que nunca logró ser lo que quería ser, que bueno, quería ser James Dean en su momento y que obviamente su obra cinematográfica es muy cuestionada. Entonces también como, siento que hay mucho un elemento trágico que quizás no hemos comentado tanto, que es muy palpable en toda película. Aún alguien que no sabe la vida de Elvis, por ejemplo, al inicio de una escena que menciona que quiere ser James Dean y si alguien sabe, tiene un conocimiento básico de qué fue la carrera de Elvis en Hollywood, es como, uy, ok, sí, eso no va a pasar. Y creo So, que la película juega bastante muy bien lejos. con ese elemento también como trágico, la figura de Elvis. Sobre todo que era no sé, creo que ya no tanto, pero a veces en los 2000 yo recuerdo que todavía era como mucho el chiste como Elvis gordo en el traje de Las Vegas como comiendo sándwiches, como que sí, sí, siento que trae como recontextualiza como lo que fue como nada más como un punchline, como un chiste en algo realmente como con potencial dramático. Sí, digamos, yo lo que iba a decir como para concluir es que estas películas biográficas, por ejemplo, en el caso de Bohemian Rhapsody, que me parece una película espantosa, sí logró como cierto, bueno, como provocó como un segundo auge de popularidad de Queen, que también me parece una banda horripilante, pero bueno, no importa. No sé si esta película va a ser lo mismo por Elvis Presley, porque había leído un artículo hace un par de meses en The Guardian, creo, donde se hablaba de toda la gente que coleccionaba memorabilia de Elvis Presley y tenían cosas que estaban esperando nada más a que se revalorizaran y que pudieran vender a un precio altísimo y se han dado cuenta de que un poco ese público que podía valorar memorabilia de Elvis se ha muerto o se está muriendo en ese momento. Entonces uno sentía como que su poder de mantenerse como una figura relevante en la cultura popular es menor que el de, por ejemplo, los Beatles, que parece que siempre van a estar ahí. Parecía como que su estrella iba en descenso también, porque bueno, no tiene grandes películas, Elvis. Los Beatles por lo menos tenían A Hard Day's Night, que es una excelente película. Elvis no tiene ninguna película memorable, no tiene discos memorables, En desacuerdo. tiene canciones memorables, no tiene discos memorables porque él es anterior a la época del álbum como un manifiesto artístico, que es más de los 60. Entonces es la figura, digamos, de lo que se ha mantenido y quién sabe si cuando las últimas generaciones para las que fue algo importante Elvis vayan muriendo, si no va a ser tan olvidado como un cantante que pudo haber sido famoso en los años 20 y que ya nadie recuerda. O que nada más va a quedar como el ícono o el chiste, digamos, como de la figura decadente en Las Vegas, ¿no? Entonces, pienso un poco en eso también, los cambios de fortuna culturales, ¿no? Como estas figuras a lo largo del tiempo y si una película, ahora que el cine, digamos, está en su momento de mayor irrelevancia cultural, lamentablemente, podría como cambiar eso. Yo creo que no, pero no sé ustedes cómo lo ven. Sí, es interesante porque la película no le fue muy bien en taquilla, que a mí me sorprendió también ver la cantidad de gente que estaba dispuesta a ver una película de casi 3 horas de Elvis y luego el tipo de película de Elvis que es. Que de hecho me imagino que un fan muy ferviente de Elvis
quizás no le gusta la película Claro, porque, bueno, por ejemplo, la película deja muy en claro como lo derivativo que es la música de Elvis, como de la música R&B de los 50, de los 40 de Estados Unidos, sí. que, bueno, también es una discusión superada, pero al mismo tiempo, bueno, podría generar sus controversias. Yo creo que es interesante pensar en esto, porque yo creo que Elvis, como figura, obviamente es una figura como si fuera muy sobreexpuesta, que sigue teniendo su lugar como... me hace pensar mucho en Marilyn Monroe, por ejemplo, que yo creo que la gente sabe quién es Marilyn Monroe, pero usualmente solo pregunta una película de Marilyn Monroe y no, digamos, de vez en cuando, como Seven Year Itch, pero cuesta mucho como que alguien la vincule como con grandes éxitos como del cine, cosas así, es más No, como no, la figura en sí. es la chica que le levanta el viento en las Sí, faldas. En... exactamente, creo que Elvis, por un lado, puede que pase, bueno, que está pasando eso también, como que es un icono cultural que trasciende su obra en totalidad, digamos. Pero a mí sí me parece un poco injusto, porque creo que sí hay obras musicales de Elvis, sobre todo al final de su carrera, cuando experimenta con el soul, me parece que son decisiones también como que se da un poco por sentado en su momento, porque a veces tienen como su nivel Ujú, de composición cosas muy interesantes, como traer de vuelta el gospel y cosas así ujú. que creo que también, por un lado, evitaron como que se convirtiera, tuviera como ese retorno que la gente esperaba luego el especial de televisión, pero por otro lado, en retrospectiva, es muy interesante que nada más decidiera hacer como esa música y que se consolidara como música de señoras. Y las películas que hizo, por ejemplo, Viva Las Vegas, a mí me parece una gran película, que obviamente eran películas que eran excusas para ponerlo como a bailar, como Sí. con la Bueno, estrella. pero eso es una opinión heterodoxa, no es, digamos, no es canónica, ¿verdad? Es algo Bueno, muy particular de su gusto. sí, Pero King creo que Creole hay con un consenso De de que Michael hay un Curtis. consenso como que las películas de Elvis, la mayoría son bastante olvidables. Pero Sí, no sí, sé, pero Alonso, si tenía algo para concluir también. sí, como figura mitológica, creo que es como se va a quedar Elvis, pero al mismo tiempo creo que el hecho de que su ícono y su figura sea tan grande, creo que siempre va a haber interés, quizás más de nicho cada vez, Sí, en explorar sí, como el porqué y ver cómo estos momentos, digamos, sea viendo Viva Las Vegas con Margaret, o sea, escuchando un compilado de grandes éxitos, creo que siempre, al menos, siempre va a tener un lugar, yo creo, en la historia como la cultura popular. ok. Sí, Marvin, nada más rápidamente, esto último que acaban de conversar me recuerda un poco, digamos, a estas últimas líneas de la película, cuando el personaje del coronel de Tom Hanks dice que nosotros matamos a Elvis, como refiriéndose como, me parece a mí, a esto mismo, de cómo la cultura toma esta figura, la explota, la exprime todo lo que puede y luego la lanza a la basura. Y me parece que en eso se diferencia de otras biopics recientes, menos buenos, en el sentido de que no trata de reivindicar esta figura, de hacer pasar por una víctima a Elvis, como tal vez trataron de hacerlo como con Freddie Mercury o esta Elton película John. De Elton John, aprobada por Elton John, sino que es eso, Sí, sí. básicamente. No, no hay redención, eso me parece interesante. No hay redención No, no, final. no. Sí. Ujú. Básicamente se exprime a esta persona, se le saca todo lo que se puede monetariamente con su música y luego se lanza a la basura. Y ahí es donde queda. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Alonso Aguilar, Armando Quesada, por acompañarnos en este segmento de crítica de cine. Como todos los meses, les agradezco mucho haber sacado el rato.